Hola chicos, buenas tardes. Vamos a ver una serie de características de la geometría, una serie de conceptos para que vayamos teniendo en cuenta y vayamos distinguiendo. Por empezar, cuando hablamos de geometría, vamos a estar hablando nosotros de perímetros y áreas de figuras planas. ¿Estamos? Algo muy importante es que distingamos qué es el perímetro y qué es el área. ¿Mm? Por un lado, nosotros vamos, cuando tenemos, por ejemplo, una figura plana, por ejemplo, en triángulo, vamos a tener el perímetro, es todo lo que usualmente denominamos contorno. En cambio, el área es toda la superficie que tiene la figura geométrica. No sería el caso, pero si nosotros estaríamos viendo el volumen en cambio, nosotros ahí lo que estamos viendo en el volumen es todo el contenido que tiene una figura y que en realidad sería, por ejemplo, el volumen de agua que tiene una botella, o por ejemplo, acá que tenemos un cubo, recordemos los corralones ahora que están entregando arena en bolsones de arpillera de 1 metro cúbico de arena. Ahí si nosotros observamos, eso es algo parecido a esto, que tiene 1 metro, 1 metro y 1 metro, lleno de arena, justamente es 1 metro cúbico. Vamos a diferenciar, teniendo en cuenta estas tres cosas, cuando hablamos de metros son distintos. Una cosa es que hablemos de metro lineal, ¿tá? Metro lineal sería, por ejemplo, si yo estoy en una esquina y camino a la otra esquina, camino 100 metros. Por el otro lado, si yo acá veo esto, lo que estoy viendo es superficie, que serían metros cuadrados o centímetros cuadrados, con el 2 ahí de arriba. Y acá estoy viendo metros cúbicos o centímetros cúbicos, ¿estamos? Entonces, obviamente que cada unidad tiene un contexto, por así decirlo. Si no, por ejemplo, cuando uno va a un corralón y pide 1 metro de arena, por supuesto que la persona que me vende sabe y yo sé lo que estoy comprando, porque si no, si uno se podría dar a malas interpretaciones, 1 metro, que haría un puñadito de arena, lo suelta sobre una regla y dice, bueno, ahí tenés 1 metro. Y me parece que eso no es lo que queremos. O podrías polvorear el metro sobre justamente un cuadrado de 1 metro y 1 metro, y ahí te dice, bueno, barrelo y junta el metro. Cuando nosotros vamos a un corralón, lo que queremos es el metro cúbico. Es el metro cúbico. ¿Estamos? En este momento nosotros vamos a hacer hincapié en estas dos figuras y estas dos nociones, lo que es metro cuadrado, que sería el área, metro cuadrado, centímetro cuadrado, y lo que es metro lineal, que es el perímetro. Otro ejemplo, en el uso cotidiano, en esta ventana. Esta ventana, el marco va a representar tantos centímetros o metros lineales. Pero por el otro lado, cuando yo voy a comprar el vidrio, compro metros cuadrados. El vidrio, cuando yo lo compre, compro metros lineales. Bueno, con respecto a los triángulos, vamos a hacer una serie de distinciones de los triángulos en función de cómo son sus lados o sus ángulos. E inclusive después les voy a hacer una pequeña experiencia al final de cuál es la aplicación relativamente cotidiana del teorema de Pitágoras para la construcción
de triángulos rectángulos. Vamos a tener tres tipos de triángulos en principio. Cuando los lados son iguales, estamos hablando de un triángulo equilátero. Tiene que tener los tres lados exactamente iguales. ¿Estamos? De largo. Estaríamos hablando de un triángulo isósceles cuando dos lados son iguales y tiene otra medida. Y estaríamos hablando de un triángulo equilátero, isósceles y escaleno cuando los tres lados son distintos. ¿Estamos? En ese caso, nosotros para hacerlo tendremos que tener los tres lados distintos. Por otro lado, tendríamos un triángulo rectángulo cuando nosotros tenemos un ángulo que es recto, que después vamos a ver justamente una experiencia. Tendríamos un triángulo obtusángulo cuando uno de sus lados es obtuso, y tendríamos un acutángulo cuando los tres ángulos son agudos. Obtuso es porque tiene más de 90 y este acá, en definitiva, acutángulo porque tiene los ángulos menores a 90 grados. Obviamente que la suma de los grados del triángulo da 180 y bueno, vamos a ver una serie de otras figuras geométricas. ¿Estamos? A ver, estoy buscando acá en el material. Ustedes tienen, para seguir el mismo orden, en la página 119 tienen todas las figuras geométricas que vamos a ir trabajando. La primera es el triángulo, que bueno, ya ahí la estuvimos viendo, y cuando tenemos el triángulo vamos a ver las fórmulas que tenemos de perímetro y de área. Para el perímetro es fácil, ahí en el resumen de las fórmulas tenemos A más B más C, que en definitiva son los nombres de los lados, y es en definitiva sumamos las longitudes de los tres lados. Eso es para el perímetro. Pero con respecto al área o superficie, que en definitiva son términos que son iguales, nosotros lo que hacemos es la base por la altura sobre 2. La base va a ser el valor de este lado, la altura es esto, y ¿cómo lo obtenemos? Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a apoyar una escuadra ahí, y lo que vamos a hacer, vamos a tener acá un ángulo recto en esa escuadra, la vamos a apoyar ahí, así, y tiene que tocar ese vértice. Y la distancia que tenemos entre este punto y este punto es la altura. Si el triángulo tuviera otra forma, vamos a apoyar ahí la escuadra y la altura la tendríamos acá. ¿Estamos? Siempre la altura es apoyando la escuadra, formando un ángulo recto y llegando al vértice. Después lo que tendríamos es el paralelogramo. Si se fijan, el paralelogramo es similar a un rectángulo en el sentido de que tiene
dos pares de lados iguales, este lado es igual, este lado es igual, obviamente los opuestos, pero lo que vamos a ver, a diferencia justamente del rectángulo, que el nombre lo dice rectángulo, los ángulos son rectos. El paralelogramo, los lados opuestos son iguales en cuanto a grados, que en definitiva no lo son son esto y esto son iguales, esto y esto son iguales. Con respecto a las fórmulas, tanto en el rectángulo como en el paralelogramo es la misma, es 2a más b. ¿Estamos? Siendo que este es el lado A y este es el lado B, este es el lado A y el lado B, o viceversa, pero en definitiva teniendo en cuenta que uno es un lado A y el otro B. Con respecto a la superficie, vamos a tener en el rectángulo B por A, o sea, un lado por el otro, y en el caso del paralelogramo, lo que vamos a tener es base por H por altura. Recordemos que la altura la obtenemos apoyando la escuadra y que llega el vértice. Acá vamos a tener una altura, o acá, si la trazamos de este lado para acá, ¿tá? Entonces ahí tenemos la altura entre este punto y este formando un ángulo recto, o entre este punto y este formando un ángulo recto. Después el cuadrado, que en definitiva es 4 por A, que los cuatro lados son iguales, o A al cuadrado, lo que es la superficie. Después vamos a tener el rombo. El rombo tiene una relación con el cuadrado y viceversa, en que, disculpen que no salió muy parejito, en el que los lados del rombo son iguales en cuanto a su longitud, pero el cuadrado tiene justamente ángulos rectos y el rombo va a tener los ángulos opuestos que son iguales, pero no son justamente ángulos rectos. Con respecto a lo que es el perímetro, es 4 por A. Con respecto a lo que es la superficie, acá empezamos a tener diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Las diagonales, ¿cómo las obtenemos? Uniendo los vértices opuestos. En el caso del romboide, tiene una relación en cierta forma con el rectángulo. ¿En qué sentido? En que dos lados adyacentes son iguales y otros dos lados adyacentes son iguales. O sea, estos dos lados son iguales en cuanto al largo y estos dos son iguales en cuanto al largo. Tiene una cierta relación, bueno, o sea, los lados adyacentes son iguales. Acá tenemos la diagonal mayor, la diagonal menor, y con respecto a la superficie es exactamente igual, D por B sobre 2, y con respecto al perímetro es 2 por B por A, ¿tá? Siendo este el lado A y este el lado B. Después tenemos el trapecio. El trapecio, para que lo podamos distinguir, es una especie
triángulo en el cual le sacamos la parte de arriba. Acá en el trapecio lo que vamos a tener es que puede ser que estos dos lados sean iguales o no, pero básicamente el trapecio lo que tiene es que este y este, que son opuestos, son paralelos. En el trapecio, cuando hacemos el tema del perímetro, en definitiva es la suma de los lados, y cuando nosotros veamos la superficie, en definitiva acá A más B más C más D, pero cuando veamos lo que es la superficie, nosotros lo que vamos a tener es B más D más B por H sobre 2. Acá, ¿cómo sería? B más D serían los dos lados opuestos y paralelos por H. Recordemos que H siempre es la altura. Obtenemos el ángulo recto y unimos desde acá hasta el vértice, dividido 2. Entonces la superficie la calculamos de esta forma. Y el círculo, para finalizar, tiene una serie de elementos novedosos, el círculo, que a veces no nos acordamos. Nosotros cuando hacemos el círculo, que obviamente vamos a marcar un punto, con el compás lo que hacemos es abrimos y lo marcamos. Desde el centro hacia afuera, eso se conoce como radio. Desde el centro hacia afuera. El diámetro, en cambio, va a ser otra medida, que es desde un extremo al otro extremo, pasando por el centro. Es importante que tengamos presente esos dos conceptos, sobre todo porque para construir un círculo siempre vamos a usar un radio, sea que usemos un compás o si por ejemplo nosotros queremos construir un círculo más grande para una construcción, siendo carpintero o lo que fuere, es fácil. Uno pone un clavo, pone un hilo y en el otro extremo otro clavo o una fibra y se va moviendo, marcando en el piso o en donde quiera marcar uno. El diámetro, ahí vamos a estar trabajando con el radio. El diámetro es muy importante porque siempre, por ejemplo, en lo que es construcción metalúrgica, siempre cuando uno, por ejemplo, compra una mecha, se fija un bulón, siempre las medidas que se van a estar usando son el diámetro, ¿estamos? Por ejemplo, uno cuando ve las cañerías de media pulgada significa que es el diámetro, obviamente en pulgadas, del caño, ¿estamos? El caño, la pulgada tiene 2,54 centímetros y la media pulgada es 1,27 centímetros. Y por ejemplo un hierro de 10 milímetros sería el diámetro de ese hierro, el diámetro de una punta a la otra es de 10 milímetros. ¿Estamos? Bueno, ahora en un ratito, a continuación de este video, lo que van a ver es una experiencia que hice en la cual la idea era mostrarles el teorema de Pitágoras en la práctica diaria. Por ejemplo, los albañiles usualmente lo utilizan para construir y obtener ángulos rectos. ¿Estamos? A ver, ¿cuáles serían las situaciones? Por ejemplo, yo tengo que construir una habitación. Sinceramente, una escuadra no me resulta práctica y voy a tener que recurrir a otros elementos. Se lo explico un poco por las dudas si el audio no se entiende. Básicamente, el teorema de Pitágoras lo que se basa es en la siguiente regularidad. Vamos primero
con la fórmula, a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. ¿Qué sería cada uno de estos elementos? Acá estaríamos hablando que la hipotenusa es igual a la suma, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Cuando nosotros vemos un triángulo, este sería un cateto, este sería el otro cateto y este sería la hipotenusa. Entonces, acá estaríamos en presencia de A, acá estaríamos en presencia de B y de C. Ustedes van a ver cuando yo hago la experiencia, yo tengo un hierro desde acá hasta acá. Luego, ¿qué es lo que hago? Me fijo el largo que tendría que tener este lado, y para ver dónde lo pongo al hierro, dónde lo clavo en la tierra, lo que yo calculé es cuánto tiene que tener la hipotenusa. ¿Estamos? La hipotenusa, en el caso en cuestión, tiene que tener 150 centímetros. Este otro lado tenía 120 centímetros. Y en definitiva acá yo lo que marqué son 90. Yo me fui moviendo así como una bisagra, como una puerta. Y cuando acá tuve 150 centímetros, llegué al lugar que quería haber llegado, clavo el hierro, después controlo que tengo 90, tengo 120 y acá tengo 150. Y lo que obtuve fue un triángulo con el ángulo recto. Obviamente que yo hago así, por ejemplo, después si hubiera continuado para hacer la medición en una casa, tendría que haber vuelto a calcular acá y podría haber hecho un cuadrado, ¿estamos? Y tenía en definitiva los 4 ángulos rectos. Y si yo necesitaba que la pared obviamente sea más larga, lo único que tenía que hacer era prolongar esta línea a todo lo que necesitaba. Convengamos que si yo tenía acá ya un hierro marcado, otro hierro marcado, podría haber tirado la piola hasta acá. En la medida que los 3 puntos se mantengan alineados, me podría haber servido. ¿Estamos? Volviendo acá a la explicación, ¿cuál es cómo se utiliza en la práctica esta fórmula? Acá esto es una ecuación en definitiva, eso pasa al otro lado, está como una potencia, pasa como una raíz, y en definitiva A es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, todo dentro de una raíz cuadrada. Yo tenía que ese lado era 120 al cuadrado, el otro lado era 90 al cuadrado, la raíz, y esto me da 150. ¿Estamos? Entonces yo haciendo ese cálculo obtengo que la hipotenusa es 150. Podría haber tenido las medidas que yo quisiera, ¿tá? Eso no es problema. Podría haberlo hecho con las medidas que yo quisiera. Obviamente va a cambiar el valor de la hipotenusa. Si yo en vez de 120 y 90 hubiera usado otros valores, la hipotenusa va a cambiar, ¿tá? La hipotenusa es de 150 en este caso, porque los lados son de 120 y de 90. Bueno, a continuación el video con la experiencia. Hasta luego. Lo que vamos a hacer ahora es una experiencia para demostrar el teorema de Pitágoras, en el cual lo que podemos ver es el ángulo recto en un triángulo. Nosotros en este lado vamos a medir ahora, tenemos 120 centímetros
en este lado, que sería un lado del triángulo. En este otro lado vamos a buscar un lado de 90 centímetros. Vamos a marcar en el hilo 90. Espera, te pasaste. Vamos a poner y antes de clavarlo, nosotros lo que vamos a ver es que tiene que haber 150 centímetros en la hipotenusa del triángulo. Eso, por ejemplo, si nosotros estamos acá, ahí no tenemos 120. Mostra acá, por favor. Vamos corriendo, ando mostrando ya, hasta que lleguemos a 150 centímetros. Decime cuando llegamos. Ahora. Ahí, bueno. Cuando llegamos ahí a los 150, marcamos acá. Y vamos a medir por última vez. Vamos a medir acá, que tenemos 90 centímetros. Vamos a medir acá, que tenemos 120. Y la diagonal, que tenemos 150. Acá tenemos un triángulo rectángulo y a su vez con esta escuadra lo que vamos a ver, si la apoyamos acá, vamos a ver que acá se hace el ángulo recto. Bueno, gracias a los ayudantes y hemos podido ver el teorema de Pitágoras. Hasta luego.